Empezamos el tema 3, transistores. Bien, un transistor es un dispositivo semiconductor para controlar el flujo de electrones en un circuito. Se emplea en amplificadores, osciladores, conmutadores y otros muchos circuitos electrónicos, tanto analógicos como digitales, de radios, pantallas, computadoras, instrumentación, equipos de navegación, etc. Bueno, ahora vamos a estudiar los transistores más utilizados, que son los bipolar o también conocidos como BJT. Después veremos los de efecto campo y luego los de unión UJT y el fototransistor. Empezamos con los transistores BJT. BJT es un transistor de unión bipolar y las siglas vienen de Bipolar Junction Transistor y está constituido por la unión de tres capas de material semiconductor. Existen dos tipos, NPN y PNP, en función del orden de dichas capas. Estos transistores disponen de tres terminales, emisor, base y colector. Vale, como vemos aquí los dos tipos. Los NPN, este es el transistor y aquí tenemos su símbolo. Tienen la flecha que siempre es el emisor, sale hacia afuera, ¿vale? Y entonces NPN, pues el positivo, digamos, el semiconductor tipo P está en medio y a ambos lados tiene semiconductor tipo N. Entonces esta es la patilla del colector, la patilla de la base y la patilla del emisor. Y estos son los transistores PNP, que tiene aquí el semiconductor tipo N en medio y tiene a ambos lados el P. Lo mismo, con su emisor, colector y base. Sus tres patillas. Siempre el emisor es el que tiene la flecha, sea en un tipo o en otro tipo. Vemos que en el PNP la flecha pincha, la flecha entra y en el NPN la flecha sale. Lo que vemos aquí. El emisor de un transistor es siempre el terminal representado con una flecha, independientemente si es NPN o PNP. Bueno, pues este tipo de transistor, BJT, es capaz de controlar la corriente entre emisor y colector regulando la intensidad por la base. O sea que en función de la intensidad que llega por la base, regula la intensidad que pasa colector-emisor. Vale, vamos a ver el funcionamiento. Bueno, pues el funcionamiento, vamos a primero ver que está formado como, digamos, por dos diodos. ¿Vale? Entonces, un transistor tipo PNP, como es este, perdón, NPN, ¿vale? Podemos considerar NPN que está formado por dos diodos, ¿vale? De manera como, con esta disposición, ¿vale? Con las flechas que salen. Aquí estaría uno que sería PN, ¿vale? Que sería este, digamos, y PN, que sería el otro. Entonces lo podemos representar de esta manera. Bueno, por tanto, en un diodo, al estar formado por dos diodos, al poder considerar que está formado por dos diodos con esta representación, pues vemos que mientras permanezca la base desconectada, el transistor impedirá la circulación de electrones entre emisor y colector, independientemente de la polaridad que tengan. Si no llega corriente por la base, no va a haber conducción entre emisor y colector, independientemente si es NPN o PNP. Esto es debido a que la zona de deflexión en la unión PN, pues es muy ancha y presenta una elevada resistencia. Vale. Si conecto una fuente de alimentación entre base y emisor, circulará corriente siempre que la base sea positiva respecto al emisor. Por ejemplo, aquí, si esta base está polarizada negativamente, ¿vale? Este diodo estaría inversamente polarizado, por lo tanto no circularía corriente en este sentido.
¿vale? Este no conduce. Sin embargo, aquí, que la base sí que la hemos conectado a positivo, ¿vale? Sí que conduciría, ¿vale? Si la base del transistor es positiva respecto al emisor, el transistor NPN permitirá la circulación de electrones. ¿Vale? Lo mismo sucede cuando conecto una fuente de corriente continua entre base y colector. Lo mismo. Si el colector es negativo respecto a la base, conducirá. Mientras que si es positivo, bloqueará el paso de electrones. ¿Vale? Entonces aquí no conduce porque la base es negativa respecto al colector. Entonces lo mismo ocurre aquí. Como aquí esto está polarizado en inversa, pues no conduce. Sin embargo, aquí que está polarizado positivamente esta unión, ¿vale? Pues entonces sí que conducirá. ¿Vale? Es decir, cuando conecto la fuente entre base y colector, si el colector es negativo respecto a la base, conducirá. Mientras que si es positivo, bloqueará el paso de electrones, en este caso. Vale. De esto se concluye que siempre que la base de un transistor NPN sea negativa respecto al colector o emisor, este impedirá el paso de corriente. Es decir, que en un transistor NPN, en medio tengo la P, NPN, esa P me indica que tiene que estar la base conectado a positivo. Y si no lo está, no va a conducir. Si está conectado a negativo, no va a conducir. Si la base está conectada a positivo, sí va a conducir. Vale. Vamos a ver en estas figuras, en el circuito de esta figura de 3, 4, vemos que la base es positiva respecto al emisor. La base es positiva respecto al emisor, es decir, la base está conectado a positivo. Por lo que la unión PN está polarizada directamente, ¿vale? La P está unida a positivo y la N está unida a negativo. Por lo tanto, aquí sí que habrá una circulación de electrones, permitiendo el paso de electrones desde el emisor hacia la base. Sentido real de la corriente. El sentido real de la corriente es que los electrones salen del negativo de batería, ¿vale? Y van hacia el positivo. Son atraídos por el positivo de batería. El semiconductor tipo P de la base es estrecho y está levemente dopado, por lo que ofrece pocos huecos por donde puedan moverse los electrones libres provenientes del emisor. Así pues, solo unos pocos electrones saldrán por el terminal de la base atraídos por el potencial positivo de esta fuente VBB. No obstante, la zona de depresión entre base y emisor es estrecha, por lo que todos los electrones libres del emisor, que está fuertemente dopado, tienden a atravesarla, acumulándose en un principio en la región tipo P. Luego, por su parte, el potencial positivo de VCC atraerá a los electrones del colector. Atrae a los electrones moderadamente dopados. Pero también a los electrones procedentes del emisor que se han acumulado en la base. Todos los electrones que han salido de la base, como los que lo han hecho desde el colector, todos retornan nuevamente por el emisor, repitiendo el proceso una y otra vez. Así, si permitimos que salgan electrones por la base, aparecerá una circulación eléctrica entre emisor y colector, que será tanto mayor cuanto mayor sea la intensidad por la base. Es decir, que yo regulando la intensidad por la base, cuanto mayor sea esta intensidad por la base, mayor será la circulación de electrones entre emisor y colector.
Pues aquí lo tenemos explicado en los dibujos, repetimos. Aquí lo tenemos polarizado directamente. La base es positiva respecto al emisor, entonces la zona de depresión entre ambos se estrecha, permitiendo el paso de unos pocos electrones. Aquí, como la base está levemente dopada, permitiendo que solo unos pocos electrones salgan por el terminal B, atraídos por el potencial positivo VB. ¿Vale? Esta circulación de la fuente de alimentación. Puesto que la zona de depresión entre base y emisor es estrecha, nada impide atravesarla al resto de electrones del emisor, fuertemente dopado. Atravesamos, acumulándose en primera instancia en la base. Los electrones del colector, moderadamente dopado, se ven atraídos por el potencial positivo de aquí, VCC, saliendo por el terminal C. La acumulación de electrones en la base procedentes del emisor resulta excesiva para los pocos huecos que se cuenta. Por tanto, dichos electrones serán atraídos por el potencial positivo VC, pasando al colector y saliendo finalmente por el terminal C. Todos estos acumulados salen por aquí. Vale, esto lo tenemos aquí, ¿vale? Todo este funcionamiento. El funcionamiento de un transistor PNP es idéntico al de un NPN, solo que al circular los electrones se produce en sentido contrario. ¿Vale? Su funcionamiento se explica de la misma forma, pero en vez de movimiento de electrones, pues tendríamos que hablar de movimiento de huecos, que ahora sería el portador mayoritario. ¿Vale? Entonces, un transistor NPN, la base siempre tiene que estar unida a positivo. Y un transistor PNP, la base tiene que estar unida a negativo. Y controlando la corriente que pasa por la base, controlamos la corriente que pasa por emisor-colector. Si esta corriente es mayor, pues mayor será la intensidad que pase por emisor-colector. Vale. Para que un transistor funcione en su zona activa, se deberá polarizar directamente la unión base-emisor e inversamente la unión base-colector. Para ello, un transistor NPN, el colector deberá ser más positivo que la base, y en uno PNP el colector debe ser más negativo que la base. Vale, vamos a ver los modos de funcionamiento del transistor. El transistor tiene tres modos de funcionamiento o regiones operativos: activo, corte y saturación. Activo. Activo es cuando el transistor, la unión base-emisor está directamente polarizada. Vale. Entonces, en estas circunstancias, cuando el transistor funciona en su región activa, la diferencia de potencia entre base y emisor será de aproximadamente 0,7 voltios. Bueno, entonces aquí la unión, hemos dicho, base-emisor está directamente polarizada. La unión base-colector inversamente. En un transistor NPN, el colector deberá ser más positivo que la base, y si es en PNP, deberá ser más negativo que la base. Vale, entonces siempre vemos que cuando funciona en su región activa, la diferencia de potencial entre base y emisor será 0,7 voltios si es un diodo de silicio y 0,3 si es de germanio. Bueno, el otro modo de funcionamiento será la saturación. Si la intensidad que circula por la base es suficientemente alta, llega un momento en que ya, a partir de una determinada intensidad que circula por la base, el transistor permitirá el paso de corriente entre colector y emisor sin apenas oposición. Por tanto, el BJT se comporta como un interruptor cerrado, alcanzándose la intensidad por el colector máxima, que dependerá de la tensión aplicada entre colector y emisor y de los resistores que tengan conectados en serie. Vale, como sabemos, la intensidad que circula depende de la resistencia y de la tensión. Esta situación se alcanza cuando la base es positiva respecto al emisor y al colector, en un transistor NPN y polarizando ambas uniones PN directamente. Alcanzada la saturación, incrementos de la intensidad por la base no supondrán aumentos de la intensidad entre emisor y colector. Entonces, aquí no sé si se ve muy bien, pero aquí tenemos un eje de abscisas y un eje de ordenadas, aquí la intensidad por la base y aquí la intensidad por el colector. En la zona activa que hemos dicho antes, si yo aumento la intensidad por la base, va aumentando también la intensidad por el colector.
pero a partir de una determinada intensidad por la base, aunque yo la siga aumentando, no aumenta la intensidad por el colector. Llega un momento en que ya esta permanece constante. ¿Vale? Y el otro modo de funcionamiento es el corte. Si la diferencia de potencial entre la base y el emisor es menor que la tensión umbral, de los 0,7 voltios que hemos dicho para silicio y 0,3 en germanio, el transistor bloquea el paso de corriente entre emisor y colector, comportándose como un interruptor abierto. En este caso, la intensidad por la base es tan pequeña que no es capaz de accionar el transistor en ambas uniones. Vale. Bueno, vamos a ver los parámetros del transistor. Bueno, vamos a basarnos en uno NPN. Pero bueno, es igual. Vale, entonces vemos que en un transistor la intensidad por el emisor es igual a la intensidad por el colector más la intensidad por la base. Aunque la intensidad por la base es muy pequeña y para cálculos prácticos se puede considerar que la intensidad por el emisor y colector son iguales. Pero la intensidad por el emisor es la suma de la base y la del colector. ¿Y qué es la ganancia de corriente? Pues la ganancia de corriente del transistor es la relación entre la intensidad del colector y la intensidad de la base. Esta ganancia de corriente es, digamos, como hemos dicho, pues si circula una cantidad de intensidad por la base, esta se ve multiplicada por este parámetro, por la ganancia, cuando está en la región activa del transistor, de manera que al multiplicar la intensidad de la base por esta ganancia, va a ser lo que me va a dar como resultado la intensidad del colector. La ganancia de corriente aumenta al aumentar la temperatura y se suele expresar en la hoja de características del transistor, en la datasheet, como HFE. Por tanto, beta, el parámetro beta ganancia, es lo mismo que HFE. Y otro parámetro que tenemos en el transistor es el parámetro alfa. El parámetro alfa es la intensidad por el colector entre la intensidad que pasa por el emisor. El parámetro alfa es siempre inferior a la unidad, ya que la intensidad por el emisor siempre es mayor que la intensidad por el colector. Entonces, si vemos que la intensidad por el colector sé que es la ganancia por la intensidad de la base. Y la intensidad del emisor es la intensidad del colector más la intensidad de la base. Sustituyo estos parámetros en esta ecuación y de ahí deduzco que el parámetro alfa también se puede expresar como beta, la ganancia, partido por beta más 1. Los parámetros del transistor definen su eficiencia, indicando la relación entre la corriente de la base y las corrientes de colector y emisor. Vale. Luego también vamos a tener en cuenta las tensiones aplicadas al transistor. Y hay 3 clases. Tensiones de las fuentes de alimentación, que es la tensión VBB, VCC o VEE, según alimenten a la base, colector o emisor respectivamente. Las fuentes podrán estar conectadas directa o indirectamente a través de un resistor. Aquí las tenemos. VBB, ¿vale? Por ejemplo, VCC, ¿vale? Vale, entonces, estas son las tensiones de las fuentes de alimentación que tengamos conectadas. Luego tenemos la tensión en los terminales, la tensión en la base, la tensión en el colector y la tensión en el emisor, que son las tensiones en los terminales correspondientes referidas a masa. ¿Vale? VB es la tensión entre la base y masa, VE entre el emisor y masa y VC entre el colector y masa. Vale. Y la tensión entre terminales, que es la tensión entre base-emisor, tensión colector-emisor y tensión colector-base. Indica la diferencia de potencial entre los terminales del transistor 2 a 2, que se estoy midiendo 2 a 2. Esta es la tensión colector-base, la tensión base-emisor y la tensión emisor-colector.